por la siguiente parte de VIH-Sida. Pues recordemos que a un principio tenemos todo lo que es la infección, la transmisión. Luego tenemos la infección aguda, luego la seroconversión, la etapa asintomática o el periodo de latencia y la enfermedad asintomática cuando los linfocitos T caen menos de 200. Ahora, una vez que la persona adquiere el VIH, puede en unos días a semanas desarrollar el síndrome agudo por el VIH o síndrome retroviral agudo. Básicamente son signos inespecíficos, tal vez nos podría ayudar a las úlceras mucocutáneas, pero este síndrome agudo por el VIH solamente está entre el 50 al 70% de los individuos y los demás pues están asintomáticos. Y este síndrome agudo aparece de 3 a las 6 semanas después de la infección primaria. La etapa asintomática, este periodo de latencia, dura aproximadamente con una mediana de 10 años. Hay pacientes, hay personas con VIH que no progresan a la parte sintomática crónica y estos son denominados sin progresión a largo plazo, el cual se caracteriza con RNA con menos de 50 copias por ml y estos son individuos de élite sin progresión. Ojo, posible pregunta de examen. Y la etapa sintomática es cuando ya el paciente tiene trastornos neurológicos, pulmonares, cardiovasculares, renales, infecciosos. Es cuando los linfocitos caen menos de 200, es decir, en la fase 3 de toda esta evolución. Entonces, esta fase vamos a comenzar por la parte del aparato respiratorio. En el aparato respiratorio puede haber desde sinusitis, como la confirmamos con tomografía y resonancia. Pueden atacar, además estar con infección con una mucormicosis. El tratamiento es cirugía local, que se hace de desbridamiento local y con anfotericina B. La neumonía que ellos tienen o que esos pacientes presenten es una neumonía atípica, que puede ser por neumocistis, por micobacterias, por hongos o neumonitis intersticial inespecífica, o hasta pueden tener sarcoma de Kaposi en toda la tráquea y linfomas, y estas desarrollar una hipertensión pulmonar. Ahora ustedes dirán, un paciente viene a la consulta o a la emergencia y viene por neumonía. Vemos la radiografía y un poco de condensación, pero lo que predomina es un vidrio deslustrado. Imaginémonos esto, ¿no? Un poco de condensación, una zona de consolidación con un vidrio deslustrado. ¿Qué es un vidrio deslustrado? Es una zona de alta atenuación en una baja atenuación que permite ver vasos sanguíneos y parénquima pulmonar. Y vemos que tiene unos quistes subpleurales. A veces estos quistes suelen ser muchos y desarrollar un hemotórax espontáneo. Aquí tenemos otro paciente que viene con VIH positivo, es decir, con una neumonía atípica, vidrio deslustrado, ¿no? Lo que nosotros encontramos. Este paciente viene con neumonía, le damos ceftriaxona claritromicina o le damos levofloxacina, no mejora, 48 horas no mejora. Decimos qué está pasando, ¿no? Porque esta neumonía no se resuelve. Entonces, indagamos si tiene factores de riesgo para VIH, si tiene enfermedades reumatológicas, hacemos un examen físico más focal, más detallado, o si es neoplasia o es una reacción adversa. Entonces, tenemos que buscar. Hacemos una prueba rápida y sale positivo. Entonces, si sale positivo, lo primero que yo debo sospechar, es neumonía por neumocistis girovesi. Entonces viene el paciente, ya yo estoy sospechando neumonía por neumocistis girovesi. ¿Cómo voy a confirmar? Solicitando examen complementario. Si no está intubado, todavía está leve, pues le pido una expectoración de esas flemas para buscar trofozoitos o quistes de neumocistis. Si está intubado, le hago un lavado broncoalveolar, según el protocolo, y una biopsia transbronquial para encontrar trofozoitos o quistes. O simplemente en lavado broncoalveolar le pido un PCR para neumocistis.
Y si sale positivo, le hago el tratamiento. ¿Con qué? Con trimetoprim y sulfametoxazol. Ya, ¿qué pasa si el paciente es resistente, no responde? Como segunda opción, tengo clindamicina con primaquina. ¿O en quienes no debo dar? En pacientes que hacen reacción de hipersensibilidad grave, o en pacientes que tengan el antecedente de una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa que manifiesta con anemias hemolíticas. En esos pacientes no debo dar. Y el paciente llega con dificultad respiratoria, no puede respirar, está con disnea a pequeños esfuerzos, y le hago una gasometría. Confirmo la insuficiencia respiratoria, la dificultad respiratoria, y lo convierto en insuficiencia respiratoria. Y aquí veo mi PO2 y mi gradiente alveolo arterial de oxígeno. ¿Para qué me va a servir esto? Para ver si voy a dar corticoides o no voy a dar corticoides. Entonces, en base a nuestro gradiente alveolo arterial y a esta PO2, lo vamos a clasificar en leve, moderado y grave. En la leve no necesito corticoides, pero en la moderada es cuando ya tengo un gradiente alveolo arterial igual o mayor a 35 o una PO2 menos de 45, entonces ya necesito una PO2 que puede estar entre más de 60 o menos de 70, adiciono corticoides. Si es grave, ¿cómo voy a decir que es grave? Que tiene un gradiente alveolo arterial más de 45 o igual con una PO2 menos de 60. Obviamente estos valores dependen si estoy en Santa Cruz, en Cochabamba, en Sucre o en La Paz, en El Alto o en Potosí. Debo de configurar, de hacer mis tablas de correlación en base a la presión barométrica. Entonces, si es moderada grave, adiciono corticoides. ¿Cómo voy a adicionar corticoides? Con este esquema. Primero es 40 miligramos de prednisona, 2 veces al día por 5 días, seguido de 40 miligramos pero una vez al día en los siguientes 5 días, y otro siguiente 20 miligramos por vía oral una vez al día por 11 días. ¿Okay? Son 21 días en total. Entonces doy corticoides, doy tratamiento de 21 días, mejora el paciente, pero antes debo descartar otras enfermedades como tuberculosis, hongos, toxoplasma, todos, hepatitis B, hepatitis C, ¿ok? Todo. Entonces hago una profilaxia primaria o secundaria de PCP con trimetoprim y sulfametoxazol. Solo suspendo, ¿ok? Solo suspendo cuando la carga viral es menos de 50 copias por ml y un CD4 más de 200 por microlitro por al menos 3 meses. Entonces esto es un paciente. Viene con neumonía, no mejora, hacemos una tomografía y encontramos estos patrones radiológicos. Un patrón micronodular, ¿no? Micronodular difuso, sin un gradiente apicobasal. Esto es característico de una tuberculosis miliar. O zonas de consolidación con algunas cavernas. Esto puede ser desde hongos hasta tuberculosis. O simplemente varios nódulos, macronódulos, tienen patrón de alta atenuación con un borde en vidrio deslustrado heterogéneo. Esto también puede ser hongos como un aspergiloma. En este caso ha sido una aspergilosis angioinvasiva. Y ustedes dirán, pero si es hongos, puedo dar fluconazol, ¿no? Pero no, el fluconazol, por ejemplo, no te cubre histoplasma. Para eso necesitas solicitarle PCR para histoplasma o antígeno para histoplasma, o lo abordarás con galactomanano en heroína o en lavado broncoalveolar o sérico, ya depende. Por eso estos pacientes tienen mucho por aprender de ellos, porque es infectología, ¿no? Es mucha infectología y pues hay que ser por orden, ¿no? Lo más frecuente a lo menos infrecuente. Esto acá es lo mismo, una neumocistosis. Y el siguiente es, aparte de que estos pacientes pueden infectarse con neumocistis, pueden infectarse con hongos. ¿Y qué tipo de hongos? Pues desde Aspergillus, histoplasma, coccidioides,
criptococosis y pueden venir hasta con hemoptisis, tos. Por eso es un reto diagnóstico hacer un buen diagnóstico y tratamiento. La mucormicosis es una enfermedad muy severa, ¿ok? Porque comienza a dañar tejidos celular subcutáneo y tejidos adyacentes. Por esto es importante que el tratamiento es quirúrgico local más anfotericina B. Esta tabla resume en cuanto a la etiología. Por ejemplo, en un paciente que tiene menos de 200 de células de CD4, puede tener neumonía por Pneumocystis cerevisiae, Mycobacterium tuberculosis y encefalitis toxoplasmática. Pneumocystis, el tratamiento es trimetoprim, sulfamethoxazol, y como alternativa tenemos clindamicina con piremetamina o dapsona. La profilaxis es de por vida, solo se suspende cuando los linfocitos de CD4 están más de 200 por más de 3 meses. El Mycobacterium, si se diagnostica una tuberculosis, es el tratamiento en nuestro medio. El primer esquema, el nombre correcto es la fase intensiva, ese es el nombre correcto ahora. Ya cuando los linfocitos TCD4 de 200 caen a menos de 200, debemos buscar infecciones como Toxoplasma gondii, hacer una serología, buscar anticuerpos. Si es positivo, damos trimetoprim, pero si este toxoplasma se comporta como encefalitis toxoplásmica, ahí es sulfadiazina más piremetamina. Algunos añaden leucovorin. Y si es complejo por Mycobacterium avium, es menos de 50 microlitros de CD4 y el tratamiento es acitromicina. Y la profilaxis es casi de por vida, a no ser que tenga CD4 más de 100 por más o igual mayor a 6 meses. Y aquí tenemos una tabla en la cual nos mencionan, por ejemplo, prevención de infecciones oportunistas en pacientes con VIH. ¿Cómo hago? ¿Cómo prevengo varicela zoster? Con inmunoglobulina. ¿Cómo prevengo Cryptococcus neoformans? Con fluconazol. ¿Cómo prevengo Histoplasma capsulatum? Itraconazol. Oxioides, fluconazol. Penicillium marnefei, itraconazol. Salmonella, cipro. Bartonella, doxy o acitro. Citomegalovirus, valganciclovir. Hepatitis B, vacuna. Hepatitis A, vacuna. Influenza, vacuna. Streptococcus pneumoniae, las vacunas. Papiloma humano, vacuna. Virus herpes simple, valacyclovir o aciclovir. Cándida, fluco. Entonces, el paciente que tiene compromiso pulmonar puede ser neumocistis, hongos y ahora nos toca ver tuberculosis. Se dice que del 60 al 80% de los enfermos contraen tuberculosis pulmonar, de los cuales 30-40% sufren extrapulmonar tuberculosis. Por eso a cualquier paciente con VIH que tenga linfocitos TCD4 menos de 200 se debe hacer una prueba de cuantiferón o prueba de tuberculina. El tratamiento es el mismo, como mencionamos. Ahora, hay micobacterias no tuberculosas denominadas atípicas del complejo avium. ¿Okay? El tratamiento es con macrólidos, pero no es un simple macrólido. Algunos se asocian con etambutol o rifabutina o ciproguamica, pero el tiempo es mucho más prolongado de lo convencional. Este VIH además ataca el sistema cardiovascular, pero no directamente, sino indirectamente, porque estos pacientes reciben antirretrovirales y los antirretrovirales aumentan los triglicéridos y colesterol, y estos triglicéridos y colesterol producen cardiopatías coronarias. Y otra infección, por ejemplo, el VIH se ha demostrado que también produce miocarditis, es decir, se inflama el músculo del corazón y llega a una falla cardíaca congestiva. El tratamiento son inmunoglobulinas, aunque todavía se está en fase de estudio.
Las enfermedades de bucofaringe del aparato digestivo. En la parte digestiva puede afectarse desde la boca, el esófago, el estómago, intestino delgado, grueso, todo. En la boca va desde cándida, que es una candidiasis pseudomembranosa, también llamada muget o algodoncillo. Son placas blanquecinas amarillentas que se desprenden fácilmente al raspar. ¿Ok? Puede dejarse un rojito o un poco sangrante y el tratamiento depende de dónde esté la candidiasis. Si está limitada a solo cavidad oral, y esto hay que tener mucho cuidado, el tratamiento es tópico, con nistatina, miconazol o cotrimazol. Pero si hay una keilitis angular, tópico. Pero ya si yo veo en orofaringe, ahí hago una laringoscopía o una endoscopía y veo placas blanquecinas, el tratamiento sistémico con fluconazol. Lo mismo pasa con las cuando comprometen otros órganos. ¿Cómo voy a diferenciar estas placas blanquecinas con candidiasis? Raspando. Si esto raspo y no se desprende, ya voy a tomar una biopsia. Esta biopsia lo que se va a encontrar es una hiperplasia epitelial. ¿Okay? Y esto es leucoplasia villosa, que está asociada al virus de Epstein-Barr. En el esófago lo mismo, hay una candidiasis esofágica o úlceras. Puede haber úlceras ocasionadas por CMV, por el citomegalovirus, o pueden tener lesiones en todo lo que es el esófago, unas lesiones violáceas. Si vemos lesiones violáceas, sospechamos sarcoma de Kaposi. Y pacientes con diarrea, todo esto es buscar todos los agentes etiológicos. Primero, ¿qué vamos a pedir? Coprocultivo, coproparasitológico, examen amebas en fresco y una toxina de Clostridium. Entonces, si en coprocultivo me sale Salmonella o Shigella o Campylobacter, el tratamiento es cipro o un macrólido. Y si veo algunos protozoarios, protozoos oportunistas como Cryptosporidios, Microsporidios o Isospora belli, el tratamiento es con nitazoxanida. Este es el protocolo. Paciente con diarrea, coprocultivo, parasitológico, amebas, examen en fresco y toxina de Clostridium. Si tengo diagnóstico, hago el tratamiento. Y si no tengo, hago colonoscopia y biopsia para llegar a un diagnóstico y tratamiento. También ataca la parte hepatobiliar con hepatitis B y C. Puede haber una coinfección al mismo tiempo. Hay esteatosis por los antirretrovirales. Y lo que más afecta el páncreas es la pentamidina y los didesoxinucleósidos. En el riñón, el 20% tiene microalbuminuria. ¿Y qué dice la microalbuminuria? Dato de lesión endotelial. Y en el riñón afecta, y esto es posible pregunta de examen, ¿cómo el VIH afecta el riñón? Con glomerulosclerosis focal segmentaria, 80%. Y el siguiente hay una proliferación mesangial. ¿Cómo se trata? Con IECAS, ¿no? En algunos casos podemos dar prednisona. Entre los fármacos que más ocasionan daño renal está la pentamidina, la anfotericina, adenofovir, sidofovir, tenofovir, foscarnet. Foscarnet antiviral, antifúngico, antiviral. Ahora, las úlceras genitales, pues puede ser desde sífilis, condilomas planos. ¿Y cómo voy a diagnosticar sífilis? No con BDRL, porque BDRL va a ser negativo en algunos casos. ¿Y cómo voy a hacer? Tomo una muestra y le llevo al microscopio de campo oscuro. ¿Para qué? Para ver las espiroquetas. Y si me sale espiroquetas, doy tratamiento con penicilina con las dosis que nosotros sabemos. Y si no sabemos, volvemos a leer. Y hay una reacción muy importante que es la de Erx-Seimer o simplemente Erx. Es cuando hay una reacción febril aguda tras la administración de antimicrobianos cuando el paciente tiene alguna infección por espiroquetas, en el sífilis. ¿Ok? En el sistema endocrino, trastornos metabólicos, se dice que el 33 al 75% que usan análogos de timidina o los inhibidores de transcriptasa inversa tienen lipodistrofia. Es decir, hay un aumento de producción de perfil lipídico, tanto triglicéridos, colesterol, apolipoproteínas de alta densidad, y hay hiperinsulinemia e hiperglucemia. Estos nos van a llevar a un síndrome de Cushing. Puede haber hipohipertiroidismo de 10 al 15%,
y están asociados a hipogonadismo del 20 al 50%. Aquí tenemos el síndrome de Cushing, ahí está la famosa jororbita, la lipodistrofia y un aumento de grasa perivisceral en la tomografía. El sistema inmunitario, pues estos pacientes hacen reacción de hipersensibilidad a todo, a fármacos, al sol, a la infección, a todo. ¿Okay? En la parte reumatológica se asocian el 33% a artralgias, de los cuales puede ser 5 al 10% artritis reactiva, síndrome de Reiter, artritis psoriásica y la espondiloartritis no diferenciada. El síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria. ¿Qué es esto? Cuidado, en el examen nos pregunta. Por ejemplo, viene el paciente con hemocistitis y ubesi, le trato y a los 3-4 días o después de una semana le doy tratamiento antirretroviral, ¿ok? Según mi esquema que manejo, mi hospital y mis conocimientos, ¿no? Hago este esquema, pasan 48 horas del tratamiento antirretroviral y empeora el paciente, empeora. Yo no sé por qué. Eso se denomina síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria. Es un empeoramiento paradójico después de iniciar tratamiento antirretroviral. Algunos de estos casos se han reportado que tienen infecciones por micobacterias, ¿ok? Y por hongos. Y acá tenemos las características de este síndrome. Deterioro paradójico después de iniciar tratamiento antirretroviral. Ocurre en semanas a meses. Es más común en pacientes que tengan linfocitos TCD4 menos de 50. Estos se han demostrado que la mayoría tienen tuberculosis u hongos y puede ser letal. En el sistema hematopoyético, pues estos pacientes tienen caída de las plaquetas, de glóbulos blancos y de glóbulos rojos. Hay una pancitopenia. Y esta pancitopenia es multifactorial. Por el mismo VIH, por micobacterias, por hongos o por parvovirus B19. Por fármacos, lo mismo. Pero hay casos en que las plaquetas te bajan tanto, menos de 20.000, y el riesgo de sangrado en el cerebro, en cualquier parte, es estrepitosamente alta. Y nosotros hacemos estudios para púrpuras trombocitopénicas, le pides anticuerpos GP2B3A o otra serie de marcadores inmunológicos, y todo es negativo y solo tiene VIH, lo llamas PTI, trombocitopenia, púrpura trombocitopénica idiopática. ¿Y cuál es el tratamiento? Inmunoglobulinas o IG anti-RH. Si persiste, le das un anticuerpo monoclonal como el rituximab, que es un anti-CD20. La linfadenopatía generalizada es cuando persisten los ganglios más de 1 centímetro en más de 2 localizaciones, por ejemplo, uno que esté en el cuellito y otro en la región inguinal sin causa evidente. ¿Y cómo lo abordas? O sea, ¿qué haces con esto? Tomas una biopsia de ganglio y le mandas para que vayan a detectar tuberculosis, hongos, otras infecciones, todo lo que se te ocurra, linfoma, hongos, ¿no? Y las enfermedades dermatológicas es más del 90% de estos pacientes. La mayoría tienen exantema maculoso, que ahora pueden tener exantemas o lesiones violáceas como sarcoma de Kaposi, o dermatitis seborreica o una foliculitis pustulosa eosinofílica, o simplemente se reactiva el herpes zóster. Como verán, es todo un reto diagnóstico. Ahora, un paciente con VIH viene con convulsiones o viene con meningitis, ¿no? Con rigidez de nuca, Brunskiski positivo. Le haces una tomografía o le haces una resonancia, puedes encontrar lo que tú ves en la imagen, desde una zona hiperdensa de alta atenuación o varios nódulos de alta atenuación que refuerzan algunos con medio de contraste. Si es solita una, lo más probable es que sea un linfoma primario. Si son varios, puede ser toxoplasmosis u hongos. Esto puede ser linfoma, puede ser tuberculoma, puede ser criptococoma o puede ser un absceso. Entonces, mucho depende de qué le vas a solicitar. Le vas a solicitar una biopsia guiada por estereotaxia o una punción lumbar que es menos agresiva y le vas a pedir PCRs o antígenos o anticuerpos para hongos, para virus
o para toxoplasma, depende cómo tú lo hagas, y si algo te sale positivo, lo comiences a tratar. Pero lo más frecuente es que si tiene varias lesiones múltiples en cerebro, pueda tratarse de una toxoplasmosis. ¿Y cuál es el tratamiento? Sulfadiazina más piremetamina. Ahora acá tenemos, ¿no?, enfermedades neurológicas con infección. Infecciones oportunistas, lo primero, toxoplasmosis, luego criptococosis y luego todas las enfermedades. Neoplasias, linfoma, sarcoma, infección por VIH, meningitis aséptica, mielopatías, neuropatías periféricas, miopatías. Un paciente con VIH viene con convulsiones, lo primero es una encefalopatía por VIH. Le haces tomografía y aparecen varios circulitos en cerebro, toxoplasmosis cerebral. O puede tener una meningitis criptocócica, le haces una punción lumbar y le mandas a cultivo para hongos. O le haces tinciones especiales como Grocot y demás, nitrato de plata y todo lo que tú sabes para buscar hongos. O le pides una biopsia sospechando en un linfoma. Ahora, un paciente con VIH igual nos debe ayudar el oftalmólogo. Y este oftalmólogo lo va a hacer un fondo de ojo para encontrar estas lesiones exudativas blanquecinas que son duras. ¿Qué es esto? No es nada más que una enfermedad microvascular. Pero además el oftalmólogo nos debe buscar algún tipo de retinitis por CMV o un síndrome de necrosis retiniana aguda. ¿Okay? Hay otras infecciones, por ejemplo por Bartonella, histoplasmosis. La histoplasmosis, lo más frecuente es por histoplasma capsulato. ¿Cómo lo detecto? Con nitrato de plata o antígeno de histoplasma en orina, en sangre, en secreción bronquial, en lavado broncoalveolar, en líquido cefalorraquídeo, en lo que se te imagine, o sea, en lo que te puedas imaginar dependiendo de tu clínica. Y si te sale positivo, le das itraconazol, y si no mejora, anfotericina B liposomal. Y en nuestro medio debe ser frecuente la leishmaniosis visceral, que el tratamiento es con anfotericina B. El diagnóstico, pues ya lo sabemos cómo realizar. Enfermedades neoplásicas. El VIH también produce cáncer, sobre todo si está asociado a este virus, el HHV8, ¿ok? Que produce el sarcoma de Kaposi, aparece en piel, mucosas y vísceras. Hay también linfoma de Hodgkin y el carcinoma cérvico invasor. Por ejemplo, el sarcoma de Kaposi. Este sarcoma de Kaposi pueden generar lesiones en la región periorbitaria, como ustedes ven en la imagen, o en el tórax anterior. Son lesiones básicamente violáceas, ¿no? Como puntitos violáceas. Y está implicado el virus del sarcoma de Kaposi. Aquí tenemos otras lesiones, por ejemplo, pero no simplemente atacan todo lo que es piel, sino también pueden atacar un sarcoma visceral. Este sarcoma visceral, por ejemplo, esta es una broncoscopía donde vemos lesiones violáceas. ¿Ok? Y el virus, recordemos que es el virus del herpes humano 8. ¿Ok? Posible pregunta de examen. Estos son los tratamientos para el sarcoma de Kaposi, es una quimioterapia. Aquí tenemos el sistema de estadificación del sarcoma de Kaposi, tumor y inmunitario, es enfermedad sistémica. Y pues el tratamiento es con quimioterapia o radioterapia, dependiendo de la extensión o según la estadificación del sarcoma de Kaposi. El linfoma. También el VIH produce linfomas. ¿Qué tipo? El linfoma inmunoblástico tipo 3, tipo 4 en un 60%. El linfoma de Burkitt de células no hendidas en un 20%. Están asociados a traslocaciones del CMYC, el cromosoma 8, también entre los cromosomas 14 o 22. Los linfomas primarios están en el sistema nervioso central en un 20%, asociado al virus Epstein-Barr. Si nosotros hacemos a un linfoma
¿no? Como hemos visto en la imagen, y solicitamos para el virus Epstein-Barr, el 90 de estos linfomas son de fenotipo B y la mitad contiene el DNA del virus Epstein-Barr. Hay otra enfermedad, otra característica que es la enfermedad multicéntrica de Castleman. Es un trastorno linfoproliferativo relacionado con el virus herpes del sarcoma de Kaposi. El tratamiento, lo vamos a ver en la siguiente parte.